Debemos tener en cuenta que siempre que nosotros hagamos un proceso de planeación debemos pensar el qué, el para qué, el cómo, el cuándo, ¿sí? ¿Qué necesitamos para lograr eso que nos estamos proponiendo? Entonces es como empezar a analizarnos nosotros mismos cómo estamos haciendo ese proceso de planeación, ¿sí? Que me conlleva a comprender que el proceso de planeación es aquel que nos permite a nosotros inicialmente definir los objetivos, ¿no? Los objetivos, en este caso, la enseñanza, porque si no definimos, difícilmente organizo, difícilmente, ¿sí? Proyecto. Pues, la claridad de todo proceso, o el inicio de todo proceso educativo se establece cuando yo defino lo que quiero alcanzar, ¿sí? Para X cosas. Que debemos tener en cuenta es conocer, cuando yo recibo un grupo, conocer primero, hacer un diagnóstico de toda la parte social, de la parte económica, de toda la vida de esos estudiantes, porque de allí es como la base para yo saber cómo les voy a enseñar, cómo voy a llegar a los estudiantes. A mí me parece que esa parte es muy importante. Hacer un diagnóstico, conocer primero la comunidad escolar. Y eso es lo que de verdad ponernos a pensar y a reflexionar cómo lo estamos haciendo. Ustedes escribieron muchas cosas que son muy acertadas para el proceso de planeación. Que tiene que ver cuando nosotros hay veces en primaria rotamos clases. Y entonces resulta que yo roto clase de matemáticas. Pero resulta que con esas fotocopias, con ese plan que hice de trabajo para trabajar en el 2019, lo tengo para aplicarlo hoy, sin moderación física. Entonces yo doy solamente ese plan de estudio. Y entonces yo roto matemáticas y no se sale de ese círculo vicioso. En cómo planeamos, cómo implementamos y cómo evaluamos. Cuando nosotros de verdad hacemos un proceso reflexivo, analítico, consciente de esas tres acciones que constituyen a nuestra práctica de enseñanza, que en palabras simples es nuestro quehacer docente, ¿cierto? Es nuestra labor en el aula, entonces es donde empezamos de verdad a mirar esos cambios. Tania bien lo decía, que esto es un proceso que no va a ser ya ni para el otro mes, que de verdad requiere de tiempo, desacostumbrarse a algunas cosas, a veces para nosotros como docentes es complicado. A mí me costó trabajo y aún me cuesta trabajo después de haber terminado mi proceso formativo, porque lo que les decía al inicio, nos acostumbramos a hacer ciertas cosas, a diligenciar ciertos formatos, a que como yo ya he dado tanto tiempo este mismo tema, este mismo contenido, entonces como que se vuelve todo cíclico, repetitivo, rutinario. Entonces ahí es donde caemos en el error y entonces después uno dice, pero ¿por qué este niño no entiende? ¿Por qué este grupo está pesadísimo y el del año pasado no era así? Pues resulta que no son iguales, ¿sí? Es decir, para que su proceso de planeación sea exitoso, su proceso de implementación debe serlo aún más y debe estar muy relacionado con ese primer paso. Por eso cuando nosotros planeamos debemos ser muy cuidadosos y debemos ser como muy claros con lo que queremos lograr en nuestros estudiantes y con lo que queremos lograr con la clase que vamos a dar. No solamente el estudiante que pierde es porque no alcanzó los objetivos propuestos para tal fin. Ahora, dentro de ese proceso, era la labor del docente qué se hace con ese insumo, porque eso me agarró un insumo. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Que el estudiante quede con la pérdida o qué hago yo para que él alcance ese conocimiento y a su vez me permita desarrollar la habilidad y la competencia que en última es lo que estamos buscando nosotros como Formativa tanto para el estudiante como para el docente. Porque si los estudiantes les va mal o no entendieron algo, debe ser que mi estrategia que estoy utilizando no está adecuada para ellos, ¿sí? Entonces también es una evaluación formativa para mí, porque voy a reevaluar cómo o qué otra estrategia voy a utilizar, y para mis estudiantes también. Creo que ahí la palabra medir es muy importante, porque uno debe medir para retroalimentar. ¿Qué diagnóstico no me puede hacer sin contrastar y sin medir lo que depende de lo que me esté evaluando? O sea, cuando hablamos de evaluación, pues yo siempre todo lo que nos han dado esa parte.
que la evaluación más que cuantitativa es cualitativa. Voy a evaluar, cómo voy a valorar, si es solamente evaluar o si es valorar también lo que mi estudiante está haciendo, lo que yo voy a lograr con esa planeación que estoy haciendo, ¿sí? Y es también empezar a repensar desde cuándo lo estoy haciendo. O nos indica una ruta de cómo hacer ese proceso evaluativo, ¿sí? Y es que no sea solamente sumativo, y que no solamente sea cuantitativo y que no solamente sea al final, ¿sí? Entonces la invitación hoy con lo que estamos trabajando en este momento es que empecemos como a eso, a reflexionar, que estos espacios de verdad los aprovechemos para eso, para hacer una reflexión de nuestra labor docente, de nuestro quehacer docente, y que nos enfoquemos en estas tres últimas preguntas que nos hicimos: planear, implementar y evaluar. No lo dice el texto, pero ojo que yo lo puedo inferir quién manda, y que esta del texto estaría ahí en la definición especial, en que él entienda que el lobo no es un monstruo, sino que él entienda que el lobo es un peligro. Para mi barrio no hay un lobo como tal, pues que hay consumidores de vecinos, pero sí hay violadores que tratan de... que sí.